Buenas tardes, señor Macías. ¿Me escucha, Macías? Ingeniero, buenas tardes. Vamos a ver si se conectan algunos. Ellos dicen, no, la grabo y después la veo. Ingeniero, no sé si me pueda sacar de una dudita. Es sobre, ayer le escribí por el grupo. Lo que pasa es que yo ya el proyecto casi lo tengo por las tablas donde se encuentra aceleración, análogo de aceleración y análogo de velocidad. Pero al momento de que yo voy a hacer el cálculo, yo me dirijo con su guía, no me sale. Entonces no sé si es que yo estoy haciendo el error por medio de la calculadora, porque me tocan los mismos tipos, el tipo de coseno. Usted en la guía tiene el tipo de coseno. Entonces yo multiplico y no me sale, ingeniero, me sale otras cantidades. Por ejemplo, en vez de salirme 3 puntos y algo, me sale 1.1211, 59, 58. Vamos, esa es la clase de hoy. Ya, ya. Yo, Ya, ingeniero. yo grabé la clase Uh-huh. para hacer esta actividad más informal. Es decir, la clase formal está grabada, la que toca hoy. Por tanto, cuando pasen 2 minutos más o menos las 6:05, voy a proyectar la clase y voy a pasarles rápido y cualquier duda ahí me van preguntando. O sea, Porque hoy es exactamente, vamos a ver cómo se calcula los ya, gráficos cinemáticos. ya, pero acá lo que yo le digo es sobre en el cuadro donde se encuentran Los donde, valores de velocidad, desplazamiento y sí, aceleración. exactamente, eso Esos también vamos a son, hablar. esos son los diagramas cinemáticos hoy. Ya, ya, ya. Son diagramas de movimiento. Ujú. Ya, eso vamos a hablar ahorita en la clase. Ya. Sí. Gracias, ingeniero. Disculpe cualquier molestia. Bueno, le decía, bueno, ya el que 4 me evaluaron de los 6 que fueron ayer, faltaban 2 y Kelvin, que le di, como tenía consulta para la tutoría para hoy fue que lo registré. Pero ya están todos, me pueden evaluar el que pidió tutoría ayer. Bueno, yo le decía a Macías, porque él me hacía una pregunta sobre los cálculos, que hoy vamos a ver exactamente cómo hacer el cálculo de los diagramas cinemáticos. Y mañana vamos a ver con el cálculo cómo hacer la forma de la leva. Pero como yo quiero tener el video, digamos, más limpio, ustedes saben que de esta manera uno llega más tarde y así. Yo grabé la clase de hoy de tipo formal y ya está subida inclusive a la plataforma. Y esta actividad es la clase, pero más informal. Por tanto, no voy a estar con el formalismo sin el detalle, porque la clase con detalle están... vamos entonces, en función de lo que a proyectar, y ahí me preguntan cuando tengan alguna duda, ¿ok? Bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo se calculan el de velocidad, desplazamiento, perdón, velocidad y aceleración, pero no velocidad tal como velocidad, sino análogo de velocidad y análogo de aceleración. Ya yo he explicado en clase que no es velocidad porque está hecho en función del ángulo
Y acuérdense que la velocidad omega es el ángulo entre el tiempo. Entonces hay una relación entre la velocidad angular y el ángulo a través del tiempo. Entonces usted multiplicando o dividiendo por la velocidad angular pasa de escala de tiempo a escala de ángulo y viceversa. Entonces, bueno, ahí la bibliografía de la clase, exactamente eso es lo que vamos a ver. Primero, yo recuerdo en la clase la situación del ciclo de movimiento, que es bueno entenderlo, de un mecanismo de leva. Dada la forma de la leva, que no es un círculo, y aun si fuera un círculo y estuviese, digamos, el centro, no considera como el centro de masa, fuera un centro desplazado, provoca ese desplazamiento y esta forma de la leva que el seguidor suba y baje. Al subir y bajar, en función de la forma que tenga la leva, provoca distintos tipos de movimiento en el seguidor. Paradas, movimiento, paradas y movimiento. Por ejemplo, este seguidor típico que es de movimiento alternativo, en este caso es excéntrico izquierda y en esto excéntrico derecho, y es una leva tipo disco. Digamos que esta leva que yo estoy señalando aquí tenga movimiento de rotación antihorario. Cuando la leva se mueve así, provoca que el seguidor suba y luego cuando llegó aquí arriba, la parte superior de la leva, donde el radio aquí es constante, este radio es constante, igual que este radio es constante aquí. Por tanto, en los tramos que el radio de la leva es constante, se va a mantener fijo el movimiento. Por ejemplo, de aquí a aquí, le estoy marcando, este radio es el mismo, igual que de aquí aproximadamente aquí. Este ángulo de acá se llama ángulo de la leva donde se produce la parada inferior. Es decir, como es constante el radio, el seguidor no se mueve mientras esté pasando la leva por esta parte de aquí. Y en esta también es la mayor distancia del centro, por tanto está a mayor altura, por eso se llama parada superior. Y cuando el seguidor se mueve por este franco, por este perfil o por este, cuando está aquí está subiendo y cuando está acá está bajando, descendiendo. Por eso el ciclo de movimiento de una leva tiene alejamiento, parada, acercamiento. Este es el movimiento del seguidor. Sube, se detiene, baja. Todo movimiento en el tiempo provoca un cambio de desplazamiento, provoca velocidad y un cambio de velocidad provoca aceleración. Por tanto, entonces, en un ciclo hay un ángulo de alejamiento, parada superior, acercamiento y parada inferior. Ahora, una leva puede tener varias paradas y varios, sí, no es, hemos puesto aquí el ejemplo más típico. Puede haber otra forma de leva más compleja, pero en esencia, el seguidor se mueve por el perfil de la leva y va describiendo un movimiento que depende de la forma de la leva. Y lo práctico entonces que ese movimiento del seguidor, expresado cómo es que sube, cómo se detiene y cómo baja, en el tiempo provoca velocidad y provoca aceleración. Y eso se llama ley de movimiento. ¿Qué yo le estoy dando aquí? Le estoy dando el tipo de leva, la ley de movimiento, pero no le estoy dando los valores que alcanza estas ordenadas de desplazamiento, velocidad y aceleración, sino le estamos dando cuál es el desplazamiento máximo del seguidor y cuáles son los ángulos. Y la ley, y en función de ello calcular entonces estos valores. A modo de repetir, aquí están la ley de acercamiento, de la leva, de tipo coseno y aquí la ley del seno. Es importante decir que estas fórmulas solo están para el periodo de alejamiento y acercamiento, porque la parada superior mantiene sus valores, los últimos que toma aquí en desplazamiento, en velocidad y acercamiento los mantiene la parada superior
y los mantiene en la parada inferior. Por tanto, lo interesante desde el punto de vista ingenieril es cómo es la forma de la leva para que garantice una elevación o un descenso. Y aquí están las fórmulas. Entonces, cada uno de ustedes tiene un juego de datos con una ley, con un tipo de mecanismo, y tienen cuál es el valor del ángulo máximo de alejamiento donde el cual el seguidor se sube, se separa de la leva. No es que se desuna, sino que está más alejado del centro de la leva. El ángulo en cual se mantiene parado arriba y el ángulo en cual se baja. Acuérdense que phi alejamiento en la fórmula aparecen como beta, estos valores. Y el ángulo en que no tiene movimiento y está en la posición inferior a más baja es 360, que es 2pi el ciclo, menos la suma de los tres ángulos. Y el desplazamiento máximo del seguidor es un dato que en este caso yo se lo doy, pero ustedes si fueran a hacer un cálculo, un ejemplo real, nadie le da ese valor, ustedes tienen que sacarlo de lo que ustedes quieran mover. Si quieren mover una válvula de un automóvil para que entre gasolina o salga gasolina, hay que sacarlo en función del tamaño del motor, del espacio. Es decir, es más complicado. Claro, hay una historia de fabricación y esos datos de alguna manera existen. Y le estamos dando el ángulo de presión máximo, que es, en este caso, 30 grados. En esta gráfica no se ve porque se me salió de pantalla la diapositiva, pero abajo yo incorporé también el ángulo de transmisión de movimiento porque había una duda, que me había preguntado, creo que era Piloso, Macías, y aquí mismo está demasiado grande esto aquí, y entonces para que se vea, ahí ya se va a ver. Entonces, ángulo de transmisión de movimiento, que es el inverso de presión, es igual entonces a 90 menos 30, 70 grados. En otras palabras, el ángulo de transmisión puede ser 70 o más, y el ángulo de presión al revés, el máximo es 30 o puede ser menos. Ahí sería 60, ¿no? Sí, 60, disculpe. No es 100, 60. Tengo metido el 100 en la cabeza. Fin de la presentación. 60, disculpe, tiene razón. Bueno, corregido eso, 60. Bien. Luego, lo que hemos hecho aquí como clase es un ejercicio para simplificar el programa. Pueden programar la ecuación. Entonces, ¿qué hice para que fuera más fácil aquí en esta actividad? Estoy hablando ahorita del periodo de alejamiento. ¿Sí? Durante el seguidor sube. Los valores de los datos para la ley del coseno, que es el ejemplo que estoy haciendo yo, son phi sub i, el ángulo de cálculo. Por tanto, es de 0 a 90. Yo tomé con un incremento de cada 5 grados. Pueden tomar, si usan un software, cada uno, cada medio, cada 0.1, dependiendo de la herramienta que tengan para el cálculo. El alejamiento en la ecuación denominado beta, 90 grados. Y el desplazamiento L máximo, 22 milímetros. Entonces, muy sencillo darse cuenta que L es una constante que vale 22, entre 2 es 11, y el argumento pi es 3,14 y beta es un valor en radiana y constante. En este caso, en el caso mío es pi sobre 2. En otras palabras, me queda el argumento 2 por phi. Lo único que yo tengo que cambiar es el valor de phi. 0, 5, 10, 15, etc. Hice lo mismo para la velocidad. Me quedaría entonces velocidad igual a 22 seno de 2 phi sub i, y aceleración 44 coseno de 2 phi sub i. En otras palabras, esa ecuación se lleva a un valor muy sencillo. Vamos a ver 2 o 3 elementos nada más. En el caso de cuando es 0, 2 por 0 es 0, coseno de 0 es 1, 1 menos 1
Por tanto, cero desplazamiento. En el caso de velocidad lo mismo y en el caso de aceleración lo mismo. Yo no sé, piloso, si es este que no te da igual. Ese sí me da igual, ingeniero. Ese sí estamos bien. Ah, bueno, entonces cuando vas al segundo, al acercamiento, las fórmulas son iguales, lo que cambia son los signos. Por tanto, el desplazamiento es 11, ya sustituyendo, 1 más, antes era menos. Seno de 20, aquí para la velocidad, menos 22, la misma fórmula, y aquí menos la aceleración. Por tanto, van a dar los mismos valores, pero en sentido exactamente los mismos, pero a veces con signo cambiado en función de la situación. Vamos entonces al desplazamiento. La fórmula, yo le dije que, vamos a ver esta ley del coseno. Va de 0, en el ejemplo que estoy haciendo yo, y qué ejemplo tú tienes el tuyo, de 0 a 90, de 0 a 90, y este ángulo en el caso mío vale 90, y este ángulo vale 90. Aquí lo que no puede tomar lo consecutivo, tiene que tomar el 0 de nuevo hasta 90, porque la fórmula ya tiene el cambio de signo para que te dé como tal. Por tanto, ¿qué ángulo tú tienes, Macías? El mío es 80, ingeniero. Hasta 80 llevo. 80. Por tanto, aquí es de 0 a 80 y aquí es de 0 a 80. ¿Y cuánto vale parada superior? O sea, en el cálculo. Sí, no, parada superior, ¿cuánto vale el ángulo? 20, 30 grados. Creo que El que sea. 20. Bueno, no importa. 20. Ahora, 20. ¿por qué no está da igual? Vamos a ver aquí en acercamiento. 11, que está claro, es 22 entre 2, 1 más coseno de pi sobre beta. Tú tienes que tomar pi 3,14 y llevar a quién, a beta, que en el caso tuyo es 80, a medida de radianes. Y encuentras una constante aquí. Es decir, 3,14 sobre el valor de beta tuyo en radianes. Y multiplica el valor que sea. El 0 te da bien, me imagino, ¿no? Sí. Y tú pones los mismos valores que pongo yo aquí. Sí, lo mismo. Lo que usted está calculando, lo mismo he hecho en desplazamiento. ¿Y por qué no te da bien? En desplazamiento sí me da lo mismo, pero en lo que es análogo de velocidad no me da. Lo que pasa es que usted abajo ya puso otra, o sea, simplificó, creo, la fórmula. No, sí, es la misma fórmula. A ver, pi, 3,14. L, Sí. en mi ejemplo es 22, en el tuyo es, no sé, 25. Ya. 2 beta, ¿cuánto vale el caso tuyo beta? 80. 80. Lleva los radianes y tú divides entonces 3,14 en 3. Sí, efectuar esto. Esto te va a dar una constante. Y lo único que te va a cambiar es seno de pi sobre phi beta. Pero pi sobre beta es una constante. Por tanto, tú tienes que te va a dar un número. A mí me da 2. A ti te puede dar 1,45, 1,25. Ya. Y entonces, lo que hace ya, acuérdate del signo menos y va cambiando aquí. Ya alguien ha hecho esto, es una sustituir la fórmula y sí está bien. Ingeniero, yo justo estaba haciendo eso ahorita y para que se me haga más fácil, lo que hice fue en la fórmula original, el valor de pi solo cambiarlo por 180 y todos los demás valores de ángulo ya los dejaba igual que como me lo daban en los datos. Y así tampoco tenía que cambiar la calculadora a radianes, sino que podía trabajar en grados directamente. Ya es lo mismo. Hay 500 variantes, pero bueno, yo como hay estudiantes que le pasan trabajo, entonces yo se lo mastiqué aquí, ¿ok? Pero lo que sí está claro, que fíjense que el desplazamiento para 0 aquí da 0 y el desplazamiento aquí da máximo, porque él sube, se mantiene y del máximo baja. La velocidad va cambiando, la velocidad aquí en este es 0 y en esta es 0 también, porque está en el 0 en el eje de coordenada y toma valores hacia abajo y aceleración, como vamos a ver. Entonces, con esos valores, ¿qué hago? Una tabla completa. ¿Qué significa una tabla completa? De 0 a 90,
Voy a quitar esto aquí, como dije que esta clase es menos formal. Que no se veía esos valores. De 0 a 90, continúo 95, 100, 105, 110. 90 es el último valor del ángulo mío de alejamiento. En el ejemplo, perdón, no mío. Y aquí se mantiene constante el desplazamiento porque el seguidor está arriba. Esto se interpreta y no hay que hacerlo, pero yo lo hago para que lo vean gráficamente. El seguidor aquí está parado de 90 grados a 110, está en la posición superior. Y él se mantiene arriba, por tanto el desplazamiento 22. Está detenido, la velocidad es 0 y tiene la máxima aceleración porque ustedes saben cuando la velocidad es 0, la aceleración es máxima, etc. Y entonces en el desplazamiento está arriba, empieza a descender y vamos a ver unos gráficos. Este es el desplazamiento. De 0 a 90, él va desde 0 hasta 22 milímetros. De 90 a 110 se mantiene detenido. Y de 90 y de 110 a 200 grados él desciende, como lo ven aquí. Ahora, cuando eso se produce, la velocidad que hace en 0, cuando el desplazamiento es 0, la velocidad es 0, cuando está en la posición intermedia alcanza la mayor velocidad a 45 grados, en este ejemplo, en el caso tuyo, Macías a 40 grados. Y de ahí empieza a descender hasta que llega a 0. Se mantiene parado el seguidor en la posición de parada superior y entonces cambia el sentido, toma valores iguales pero negativos hasta que llega a la mitad del ángulo de parada, de bajada, y vuelve entonces a ir decreciendo hasta llegar a 0. Mientras que la aceleración es la ley del coseno que le da nombre. Cuando el desplazamiento es 0 y la velocidad es 0, máxima aceleración. Cuando la velocidad es máxima, mínima aceleración. Cuando la velocidad es 0 de nuevo, máxima aceleración. Y se mantiene constante hasta que decrece. Si hacemos los gráficos juntos, se obtiene, sí, digamos que uno debajo del otro. Esto lo aconsejable hacerlo en Excel. Si alguien no domina esto, es sencillo. Yo le puedo dar una tutoría sobre cómo hacer los gráficos, pero es sencillo. A mano no aconsejo hacerlo porque ¿para qué? Si con esa data te la ponen como una matriz en Excel y en un minuto hace los gráficos. En un minuto. Si lo va a hacer a mano, usa una escala en el eje X, eje de los ángulos. Yo tengo aquí 200 grados, sí, alejamiento, parada más acercamiento son 200 grados. Yo tomo 1 milímetro igual a 1 grado, por tanto escala 1 a 1. Y en el eje vertical tomo 3 escalas, una para desplazamiento, una para velocidad y una para aceleración. A los datos que me da mi cálculo me permiten tomar 1 a 1. El valor de desplazamiento máximo cuánto es 22, velocidad máxima cuánto es 22 y aceleración máxima es 44. Por tanto, yo puedo tomar una escala de 1 de medida real es igual a 1 milímetro en el dibujo. Y lo que hago es cada 5 milímetros, esto aquí está dividido cada 5 milímetros, que son los cálculos que hicimos, plotear los resultados y se unen con una línea suave. Estas dos gráficas, la de desplazamiento y la de velocidad, es la que vamos a usar mañana para explicar cómo se determina el radio básico y cómo se determina la excentricidad del mecanismo. Hasta aquí esta parte no tiene mayor complicación. No sé, Macías, si ya probaste. Ingeniero, sí, ahí sí estamos mejor. Bien, ¿hay alguna duda? La clase, como insistí, está en el Drive ya. Y el que necesite alguna tutoría para hacer los gráficos con el Excel, yo se la puedo dar mañana, si lo desean, en un momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Calixto Zambrano, ¿está todo claro? Sí, ingeniero, ya con lo que usted explicó, ya con las de las gráficas, ya creo que me puedo orientar mejor para terminar los cálculos, para hacer los cálculos. Bueno, entonces, si no hay nadie más como duda, lo importante aquí es trabajar.
es matemática elemental. De momento uno se siente, digamos, como abrumado, pero después que va familiarizándose con los términos y entendiendo, es sencillo, no es complicado. Ingeniero, una preguntita. Lo que dijo antes el compañero Bailón es lo mismo que usted, ¿verdad? O sea, lo único que él lo que hace pi lo aumenta a 180 y multiplica el resto de grado. O sea, Es no lo, se mi- cambia. es lo mismo, es lo mismo. Es hacer Ya, cambio y ya, lo convierte. Punto. ya, ingeniero. Gracias. E introducen a fórmula la conversión. ¿Ya? Marco Macías, ¿está todo bien? Sí, ingeniero, ya con lo que usted explicó ya entendí más también con lo que dijo Bailón también ya. Bueno, Porque estamos entonces, confundidos también en los cálculos ahí, desplazamiento, en velocidad y aceleración. no es complicado. Lo que pasa es que cuando tú ves la fórmula ves cuatro cosas, pero después eso se simplifica. ¿No? Al final, nada más tiene una variable, el ángulo. Seno o coseno de ese ángulo, es lo que va cambiando. Punto. Del argumento, sí, multiplicado por una constante valor phi. Si tomas un grado, la constante que tú saques, multiplicado por eso. Bueno, entonces, mañana toca a las 9, yo voy a grabar a las 9, el que esté que se conecte y el que no, ya veremos entonces. Si necesitan los gráficos, alguna tutoría, me escriben y la veremos un momentico. Aunque estoy hablando de gráficos en Excel, que ya seguro que ustedes saben manejarlo. Gráficos de línea continua, no discontinua, ¿no? Ingeniero, en Excel tampoco no hay cómo introducir la fórmula y establecer una tabla de datos donde se establezcan las variables para dejar una sola y obtener, y que de esa fórmula se obtengan todos los datos. Sí se puede, el que sabe programar Excel puede programar funciones y nada más llamar y hacer el cálculo. Porque yo sabía hacer eso en MATLAB, pero ya no tengo MATLAB y mi computadora ese año. Bueno, yo no lo he hecho así en el Excel, sí que tiene la opción y a veces cuando estoy apurado, y si no dominas, digamos, todas las funciones, lo que hago es hacer unas tablas de, digamos, establezco unas columnas donde tiene los valores y lo único que hago es cambiar los valores y automáticamente me da el cálculo. De hecho, lo hago así, pero no he programado una función. ¿Qué te quiero decir? Que esa fórmula sencilla que yo mostré, la programo en 2 o 3 columnas. Es decir, es una constante por quién, por seno del argumento. Entonces, voy dando el incremento y ella me va calculando el proceso en una matriz. Pero cuando hagan es decir, cuando hagan hasta la mitad, 45 grados, no sé si me explico, voy a proyectarle de nuevo. Miren, Sí, hay que cambiar la fórmula a partir de no, la... pero mire, cuando usted haga esto, vamos a ver esta mitad, 60 grados. Por ejemplo, velocidad. Cuando usted hace de aquí, la están viendo, ¿no? De 0 a 45, la otra es igual, pero en sentido, sí, decreciendo. No sé si me explico, ¿no? La velocidad, igual, decreciendo. Esta de aquí es igual que esta pero decreciendo. Por tanto, cuando tienen un lado, tienen el otro completo. Y en unos casos, por ejemplo, este pedazo es igual que el de acá. Es decir, con la mitad tienen, el otro cambiar el signo. En otras palabras, si tu ángulo es 80, solo calculando un lado le da todo lo demás. Se fijan en la tabla que yo tengo aquí y lo único que tienen es cambiar los signos y punto. Pero en Excel se hace así como te dije, como tú me estás diciendo. ¿Sí? La fórmula esta, que es más sencilla, no estoy proyectando, ¿no? La fórmula esta, como ven, ¿qué tiene? 11 que multiplica a 1. Lo que cambia es esto. Si usted pone una columna con este argumento cambiando, lo otro sale solo. Bien, entonces, algo más.
Bueno, terminamos entonces, jóvenes, y quedamos que la semana que viene me van a presentar un proyecto alguno de ustedes. El miércoles. ¿Quién está listo para el miércoles? Como ejemplo para que los demás vean. Yo pensaba hacerlo, ingeniero, pero como le digo, antes estaba viendo las últimas clases y mi computadora se dañó. Entonces tengo que irle a hacer arreglar y no sé si lo tenga listo para la próxima semana. Bueno, eso lo vemos entonces en el camino. Como lunes y martes son feriados. Entonces, mañana yo me conecto a las 9, el que pueda lo hace, porque al final me pongo de acuerdo y nomás vienen 6. No sé si me explico, ¿no? El resto de todas maneras no asiste. Entonces, mejor en el horario de clase y el que pueda. Y si alguien tiene algo, me llama y lo conversamos. Bueno, muchachos, hasta mañana. Gracias por venir a asistir. Hasta mañana, ingeniero. Gracias, ingeniero, gracias. Sí, ingeniero. Muy bien, ingeniero. Mañana.